Sí, a partir de este momento. Es normal. Bueno, buenas tardes de nuevo. Agradecemos a la profesora Diana Paredes Oviedo por su presencia y acompañamiento y agradecemos a todas las personas que están también presentes en este encuentro, donde esa reflexión sobre lo pedagógico nos va a servir para tratar de mejorar nuestro quehacer y para cualificar nuestros procesos pedagógicos en el trabajo que realizamos en los diferentes espacios donde nos encontramos. La profesora Diana Paredes Oviedo es docente de planta de la Universidad de Antioquia. Es docente e investigadora, tiene más de 15 años de experiencia en los campos de la antropología pedagógica y la filosofía de la educación. También ha trabajado en procesos administrativos y ha sido coordinadora de prácticas desde hace 7 años. También ha participado en procesos curriculares y de renovación de registros calificados, así como en los procesos de autoevaluación de pregrado y posgrado. Nuestra profesora Diana también entonces ha trabajado en docencia, en administración, en procesos curriculares, en investigación y extensión. Como vemos, ha sido o es una persona con muchísima experiencia, con un recorrido por todos los campos de estos ejes misionales de la universidad y en ese sentido queremos que este espacio en el que hoy ella nos acompaña sea de la mayor utilidad para nosotros, que obtengamos muchos aprendizajes que, como había dicho antes, nos puedan servir para mejorar nuestro quehacer y nuestro trabajo en los diferentes espacios donde nos encontremos. Muchas gracias, profesora Diana, y muchas gracias a las personas que nos acompañan. Doy paso Marta, y entonces a es la profesora. importante, Marta, Sí, te y escucho. añadimos bien que y añadimos también que la profe Diana tiene un contacto con la facultad porque ha sido también estudiante, entonces solo mencionar ese asunto. Y me Ah, uno al bueno, muchas agradecimiento gracias. Sí, también para sí, la profe Diana. muchas gracias. Entonces, doblemente de mucho apoyo y de mucha felicidad para nosotras tener a una de nuestras estudiantes, pero también a una persona con un recorrido que nos ayuda a clarificar nuestros propósitos y a caminar de la mejor manera en este espacio que hemos elegido como parte de nuestro recorrido vital. Gracias, profe Diana. Bueno, no, yo en primer lugar les quiero agradecer la invitación para hablar de estos temas. Yo lo hago pues siempre desde el mayor respeto y efectivamente como ustedes señalan, soy juez y parte de esta conversación, ¿cierto? Porque pues he estado entre las dos unidades académicas, es decir, el Instituto de Filosofía, que es donde estoy actualmente trabajando. Ahorita pues soy su directora, pero soy profesora de planta acá y pues la Facultad de Derecho que me ha permitido pues o me ha acogido ya en condición de estudiante y ahora como en esta figura mixta y es hablando justamente sobre la enseñanza del derecho. Entonces, todo lo haré desde esa condición pues como anfibia o híbrida, si se puede decir de esa manera. El título de la presentación que preparé o de la conversación que preparé para ustedes el día de hoy es Aportes desde la didáctica crítica para la enseñanza del derecho. Aquí en esta introducción yo he venido trabajando el tema de la didáctica específicamente a partir de un autor que llama poderosamente mi atención. Es un autor que hace parte pues como de los debates de la pedagogía crítica, sobre todo en el contexto germano y también propiamente pues del campo de la didáctica en una perspectiva crítico-constructiva, que es el profesor Wolfgang Klafki. Él es, como ya mencioné, de esta tradición y ha llamado poderosamente mi atención porque es un pensador, bueno, fue una persona que hizo una suerte de tránsito y que nos empezó a mostrar a quienes nos dedicamos a las preguntas en torno a la enseñanza y a la formación, pues que era posible pues hacer un giro hacia una didáctica no instrumental, hacia una didáctica que denominamos crítica, y eso pone pues como el foco en otro lugar cuando pensamos la enseñanza como una categoría pues muy amplia, ¿cierto? Y que para abordarla
hay unas dimensiones del orden pues más especulativo, unas dimensiones del orden comparativo de experiencias concretas y ya de situaciones concretas como lo que corresponde pues al análisis didáctico. Y este autor de mediados, pues, a mediados del siglo pasado, más o menos hacia la década del 60, va haciendo un tránsito de una perspectiva que se denominó pedagogía humanista, heredera de las ciencias del espíritu, pues más en esa línea de la hermenéutica, bueno, todo el surgimiento pues de estos enfoques hacia una línea de orden crítico que va a poner en el centro de la pregunta por la enseñanza a la formación, ¿cierto? Uno diría, pero bueno, esas dos cosas parecen estar relacionadas, esos dos términos. Pues no, necesariamente, porque a lo largo de la discusión sobre la didáctica y sobre la enseñanza como una de las categorías centrales de la didáctica, hubo un giro un poco instrumental de la didáctica que hizo que se concentraran muchas de las reflexiones y sobre todo las preocupaciones de la didáctica en eso que algunos llaman pues como la dimensión aplicada. O sea, esa pregunta por el cómo enseñar, cómo hacemos transposición, cómo comunicamos estos contenidos, cómo hacemos adecuaciones para que los estudiantes entiendan y se fue dejando de lado el hecho de que detrás de toda enseñanza o de todo ejercicio concreto de enseñanza hay una idea de ser humano, hay unos contenidos producidos por ese ser humano para humanizarse. En sentido muy amplio, humanizarse no significa hacernos buenos, sino justamente hacer de nosotros algo distinto que puede ser bueno o malo. Y que esos contenidos a su vez tenían una dimensión histórica, crítica, que implicaban que los contenidos nunca son neutrales, sí, que los contenidos tienen una carga intencional, que dan cuenta de una relación con el mundo, con los otros y con lo otro, que a su vez le presentan a esos nuevos, a esas nuevas generaciones, unos modos de asumirse en la existencia y de construir eso que se denominan horizontes humano-vitales o existenciales, ¿cierto? Entonces, esa aparente obviedad había sido obviada justamente en muchos de los debates de la didáctica a mediados del siglo pasado, justamente ante el advenimiento de los procesos de, pues como configuración de los sistemas educativos a nivel mundial y sobre todo de la conexión entre esas tres partes de los niveles educativos, primaria, secundaria y terciaria, empieza todo un ejercicio de cómo hacer esto eficiente, cómo hacer esto eficaz. Hay discusiones, sobre todo a nivel de Estados Unidos, no en términos de didáctica, sino en términos de currículo, hablando de currículos por objetivos, de un diseño en función de una perspectiva instrumental también de los procesos de escolarización. Y si bien Klafki no es un autor del currículo, digamos que intereses o situaciones semejantes también estaban ocurriendo en Alemania para este periodo. Y él, pues no solo él, pues hay otros autores que lo preceden, que van dando ese giro justamente hacia esa pregunta por la formación como horizonte en el que se desenvuelven las prácticas asociadas con la enseñanza y que pues se revisa los contenidos de esos procesos formativos, porque en muchas ocasiones pensamos que los contenidos son como pedazos de información que uno toma acríticamente y que los puede comunicar como si fuésemos parlantes, y lo que nos recuerda Klafki es que no, los contenidos son, como ya mencioné, producto de los procesos de humanización y tienen lo bueno y lo malo de la humanización, pues todo, digamos, lo sombrío de los seres humanos, y que un intento, sí, y que detrás de esos contenidos que nosotros capturamos a través de categorías y a través de modos de experiencia de esos contenidos, lo que estamos comunicando son unos modos de estar en el mundo. Entonces, justamente lo que hace Klafki es recordarnos que todo contenido en el proceso de formación es una manera de poner en evidencia esa relación con el mundo, con lo otro y con los otros, y que siempre podemos cuestionarlos. O sea, él no, de entrada, todos los contenidos que se enseñan no son formativos, va a decirnos Klafki. ¿Qué significa que todos los contenidos no son formativos? Que todos los contenidos no nos ayudan a poder identificar esas formas de opresión en las que estamos insertos los seres humanos. Para él, lo formativo de un contenido no va en la vía de cuánta información me comunican,
sino en qué medida esos contenidos me ayudan a reconocer las formas de opresión, las prácticas de exclusión, en las que estamos todos insertos y también en las que vinculo a otros para dominar. Y adicionalmente, no nos ayudan a ser más creativos, como a poder estar mejor o de un mejor modo con los otros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, haciendo ya pues como cruces con algunas cosas que uno ve en derecho, que yo vi como estudiante y que también pues me ha tocado en otros contextos, cuando converso con colegas o amigos que son abogados, muchos me dicen esta frase que está ahí, ¿cierto? El derecho o la ley es razón libre de cualquier pasión. Y muchas de esas, esa es una expresión que a veces hace carrera cuando uno entra y está en los diferentes cursos pues, del programa de Derecho. O sea, y es mostrar que, por ejemplo, cualquier juicio valorativo o cualquier apasionamiento respecto a un tema asociado con el derecho debería ser excluido. Entonces uno tendría que preguntarse con Klafki, ¿qué horizonte de mundo estamos recibiendo quienes nos estamos formando en derecho? ¿Y qué es lo que yo como docente le quiero comunicar al otro o a la otra sobre esa posibilidad de experimentar el mundo del derecho o el mundo leído con la lente jurídica de esta manera? Si ustedes observan, aquí ya hay una dicotomía, ¿no? Razón como algo positivo, aceptable, pasión como algo descartable, derecho asociado o ley asociado con la razón, es decir, con eso que aparece como bueno, y pasión asociado con eso que no se admite como tan bueno, ¿cierto? Entonces miren que ahí hay un mundo construido dicotómicamente, una cantidad de prejuicios que vienen detrás de ese contenido y que curiosamente la frase se puede lanzar así suelta y parecería no traer consigo más cosas, pero arrastra ya una relación con la norma, con el deber, con los otros, con el sí mismo, y que es en parte lo que se pone en juego en los procesos de formación cuando usamos este horizonte o este contenido de la ley de esta manera. Esto pues es como un pequeño ejercicio de lo que implica pues desde Klafki leer en términos formativos cualquier contenido. Pero bueno, volviendo pues a que todavía no yéndonos hacia, perdónenme un segundo. Siguiendo, pues todavía no yéndonos al contenido del derecho, sobre eso volveremos en un momento. Entonces, les había mencionado que en esa tradición alemana, lo que él buscaba, lo que procuró este autor fue sobre todo ir contra cualquier perspectiva instrumental de la didáctica, donde pues había como un foco en el cómo. Entonces, al recuperar toda esa dimensión formativa que atraviesa la enseñanza, lo que empieza a presentarnos Klafki es una visión de la didáctica en sentido muy amplio, donde los fines ya no serán fines de aprendizaje, pues objetivos de aprendizaje o algo así, sino fines formativos, porque todos los fines están mostrándonos un ideal de ser humano a encarnar, ¿cierto? Los contenidos ya no son solo bloques de información, sino que son contenidos de la formación, es decir, contenidos producto del movimiento o de la transformación de los seres humanos que usamos como medio y fin de la humanización, que son no neutrales, interesados y que nos sitúan de cierto modo en la existencia. Las decisiones de quien diseña o quien realiza el análisis didáctico no son solo decisiones procedimentales, sino que tienen en cuenta esos fines formativos, esos contenidos de la formación y son decisiones históricas, o sea, son decisiones que se toman aquí y ahora en el marco de una cantidad de variables que han modelado mi experiencia y que me permiten señalar esto porque sí y esto porque no, y también comprender que detrás de ese contenido estoy comunicando unos modos de existencia y que efectivamente pues el cómo, que antes era el foco de la didáctica, ahora se ha visto en el campo pues de la metódica como algo que tiene que estar en correlación con los fines. Es decir, si mis fines son en una perspectiva crítica buscando que a través del contenido yo me percate de las falsas formas de conciencia, mis medios tienen que ser consistentes con esos fines. Entonces, esa pues es como la perspectiva de la didáctica en sentido amplio que nos está planteando Klafki. Entonces, todo este entramado, lo que ven aquí ustedes es como un pedacito muy chiquito de lo que ya pues haría alguien que va a hacer un diseño didáctico a la luz de la propuesta de Klafki. Pero todo lo que les estoy narrando es como lo que marca estas preguntas que él señala que son las preguntas del análisis didáctico. Entonces, a esa formación
o a esa idea de formación que sustenta una perspectiva crítica. En el caso de Klafki, él la va a denominar formación categorial. Esa formación categorial la entiende como un derecho universal de los seres humanos, ¿sí? Que es abierta y hacia adelante, y además que se requiere que sea crítica y constructiva. O sea, eso implica que se requiere que sea capaz de autorrevisarse, de reconocer esas prácticas de alienación, de sujeción, de docilización, pero que además genere formas de hacer frente a esas prácticas de subordinación, y que se piense en mundos posibles distintos a partir del aprendizaje de nuestros errores también históricos. Entonces, miren que la formación categorial lo que hace es tirarnos, no nos lleva como a un buen puerto, a un estado ideal, sino que tira de nosotros para que hagamos un ejercicio de revisión sobre nosotros e intentemos pensarnos de otro modo posible. Todo pues como esa formación categorial está vinculada con algo que él denomina la praxis didáctica, que ya tiene que ver propiamente con los métodos y medios de enseñanza y también de aprendizaje, la evaluación, la elección de contenidos, los mismos procesos pues pedagógicos, los procesos pues de formación. Para Klafki la pedagogía no es sinónimo de enseñanza. Eso es una de las cosas que hay que entender, y yo creo que con Viviana en la conversación anterior pudieron pues como profundizar en ese debate, pero él habla de una praxis didáctica, es decir, todo un ejercicio de enseñanza que tiene como eje la formación y que está partiendo de que la formación es hacia adelante y abierta. Y eso va a implicar para él que nosotros, pues cuando un profesor o un didacta esté eligiendo los contenidos, cuando los esté seleccionando, tiene que entender que los contenidos que con los que está en relación y con los que procura una relación de otros o con otros, no son simples. Son, como ya mencioné, horizontes existenciales. Entonces, esos contenidos tienen unas dimensiones. Tienen una dimensión que él denomina fundamental, o sea, comunican algo que llamaremos esencial, pero no es en la idea de las esencias, de algo absoluto que permanece, sino que da cuenta de algo que hemos aceptado como algo que nos define humanamente, ¿cierto? Y también eso que está, pues, ese contenido tiene esa dimensión fundamental o categorial, pues, tiene una dimensión elemental, o sea, hay unas situaciones concretas donde ese contenido se ha experimentado o que enriquece a su vez ese contenido, y hay algo que él llama ejemplar, y lo ejemplar va a ser crucial para un didacta, y en derecho sí que lo es, lo ejemplar, porque esa dimensión ejemplar del contenido es la que ayuda a estructurar el aprendizaje, porque claro, los ejemplos se entienden como esa mediación entre eso elemental, esos contextos de despliegue, y eso fundamental, y es ese acuerdo al que hemos llegado de que ese contenido comunica algo mínimo de la experiencia de lo humano, y a partir de ahí se puede entonces organizar el aprendizaje de los nuevos, de las nuevas, y organizar este proceso de secuenciación didáctica, ¿cierto? Entonces, miren que el contenido no es solo una definición, sino que el contenido va a ser también tratado críticamente. Con derecho es complejo, ¿cierto? Porque uno se preguntaría, bueno, el derecho por su configuración histórica es una profesión que viene asociada con una práctica, pero no ocurre como en filosofía, que decimos, mire, son los contenidos de la filosofía como disciplina. En el caso del derecho, no es una disciplina, ¿sí? O sea, o no se constituye como una disciplina o como un saber disciplinar, sino que viene asociado con una praxis y tiene como una cantidad de cosas que lo atraviesan. Entonces, miren que cuando uno aborda entonces la enseñanza de eso que llama derecho desde esa perspectiva crítica y lee ese contenido que llamamos derecho desde estas dimensiones, se complejiza el tratamiento de ese, porque entonces ya el derecho no es solo apropiarnos de una serie de dictums, ¿cierto? De expresiones, de códigos, sino que ese código de qué es fundamental, ¿cierto? O sea, qué es lo mínimo de lo humano que nos está comunicando. Ese código, ¿dónde se despliega? O sea, ¿de dónde se nutre su existencia? ¿Cómo se ha experimentado?
¿Y cómo logro encontrar yo el mejor ejemplo para comunicar esas dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, Klafki nos dice que hay que entender los contenidos de la formación en esa estructura compleja y que además ocurre algo y es que cuando uno los va a presentar, porque claro, en la parte de asequible, pues su asequibilidad del contenido hay unos modos de presentar un contenido. Esa presentación tampoco es automática, tampoco es neutral y tampoco es simple, ¿cierto? Entonces él nos dice que cuando uno va a presentar ejemplos, ¿sí? Esos ejemplos tienen unas maneras que él denomina elementarias para ser presentados, ¿sí? Entonces va a denominar esas maneras algunas del mismo modo como las dimensiones de los contenidos. Él hablará de unas elementarias fundamentales, de unas elementarias ejemplares, de unas elementarias típicas, clásicas, representativas, de formas finales simples y de formas estéticas simples. No se vayan pues como a preocupar por eso, sino que él nos dice que, pues yo traduzco un poco atrevidamente y es que los ejemplos no son siempre el mismo tipo de ejemplos, ¿cierto? Y cuando uno intenta reconocer, pues como ese contenido formativo, usa muchas maneras de exposición. Entonces, hay contenidos formativos donde lo que yo busco es que las personas identifiquen unas clases, ¿sí? Organicen la información en función de la categoría clasificación, ¿sí? O que construyan unos tipos, o que recuerden cosas, o que se identifiquen haciendo algo bien porque lo hacen bien, ¿cierto? Porque cumplen con unos formatos. Entonces, siempre los ejemplos tienen matices. Eso va a ser importante al momento de yo trabajar la asequibilidad del contenido, porque si ya estoy partiendo de que el contenido no es solo una frase, sino que tiene dimensiones, fundamental, elemental y ejemplar. Y estoy partiendo que esos ejemplos a los que acudo para hacer asequible un contenido a su vez tienen matices, ya estoy mostrando la densidad que hay en un contenido formativo o en un contenido cuando intento volverlo formativo, porque realmente, pues desde esa perspectiva crítica, un contenido de la cultura cualquiera no es formativo porque está en la cultura, sino porque yo intencionalmente lo intervengo a través del análisis didáctico, ¿cierto? Entonces aquí es donde aparece esta última parte, que es el análisis didáctico en esta perspectiva formativa. Recuerden que estábamos hablando de formación en términos categoriales, que estamos hablando como un derecho humano, como abierta hacia adelante, como algo que no es neutral, ¿sí? Que está atenta a esas formas de dominación. Entonces Klafki nos dice que, pues, y por eso las planeaciones con él se vuelven una un castillo. Él nos dice que pues cuando uno se sienta pues como a planear ya, hacer su análisis didáctico, pues a Klafki le pregunta, bueno, dele unas guías pues como a las personas que van a dedicarse a la enseñanza en situaciones concretas, no a pensar la enseñanza solo como un campo pues o como un ejercicio de abstracción. Entonces él dice, bueno, uno como didacta, lo primero lo que tiene que responder cuando está planeando es por el significado ejemplar del contenido. O sea, ahí y él despliega pues como estas formas de esa pregunta, ¿cierto? Y las vamos a leer, ¿no? ¿Qué contexto general de sentido del mundo soporta o abarca ese contenido? Entonces miren que a partir de ahí un contenido recupera esa densidad, o sea, un contenido que yo estoy trabajando en una situación de enseñanza, en una relación educativa con otro, con otra, está anclado en el mundo, está en el marco de una visión de mundo y está intentando representarme ese mundo. ¿De qué es representativo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está intentando mostrar? ¿Es un problema? ¿Sí? ¿Es un modo de acción? ¿Es una disposición? ¿Es un principio? ¿Es un fenómeno? O sea, ¿de qué es ejemplar ese contenido? ¿A qué me está aludiendo? Miren que eso de entrada rompe la visión que yo tengo del contenido como la definición plana. Entonces, como didacta yo tengo que tener la definición y ser capaz de decir, venga, eso me está representando esta visión de ser humano, esta visión del deber, esta visión de la norma, esta visión de la relación entre los individuos que hacen parte de un colectivo, pero entonces no basta con decir de qué me está pues representando, sino
de qué debería ser ejemplar, o ser representativo, o ser típico, ¿cierto? Pero además, Klafki me dice, ¿en dónde se puede hacer fructífero posteriormente ese contenido? O sea, yo ya sé la definición, sé qué idea o imagen de mundo me está representando, de qué debería ser ejemplar, pues, qué esperaría yo, pero además, ¿dónde podría el otro u otra desplegar ese contenido? Entonces, miren que es como la gran primera pregunta que yo tengo que abordar y si ustedes pueden hacer su revisión. O sea, esta planeación con CLAF que es supremamente exigente, porque si uno no conoce mínimamente el contenido que enseña, o sea, no tiene una relación, digámoslo así, fenomenológica con eso que enseña, no va a ser capaz de responder estas preguntas, ¿sí? Entonces, porque debe tener un vínculo distinto con ese saber. Esa es una de las primeras cosas a la que nos obliga esa perspectiva crítica klafkiana. O sea, como revisar nuestra relación con esos contenidos de la cultura que queremos comunicar, pero no solo es una revisión exegética ni una labor de taxidermista, sino que es un ejercicio pues de vínculo con ese saber, ¿cierto? Cuando ya uno resuelve la primera pregunta hasta cierto modo, pues tendría que hacerse la segunda y es, bueno, ¿qué? ¿Por qué es importante que eso se aprenda aquí y ahora? Para ese, ahí dice niño o del educando, pero sí es el educando, ¿cierto? ¿Por qué necesito que se apropie de esto y no de esto otro? ¿Sí? Aunque sepa que esto otro existe. La tercera va en la vía de, pues eso, ¿por qué sería importante para el futuro? Entonces miren que ya no es la pregunta de cuánto sabe, cómo lo sabe, de dónde salió ese contenido, sino de qué es representativo, qué debería representar, dónde se puede hacer, pues como prosperar ese contenido en otros contextos, por qué lo requiere aquí y ahora y por qué lo requeriría. ¿Verdad? Que esta presentación. Y ya la cuarta y quinta pregunta del análisis van en la vía de resueltas las tres anteriores, ¿sí? Lo ejemplar del contenido del presente y el futuro, voy a ordenar la estructura. Por entonces aquí la estructura del contenido viene dada justamente por la conexión que yo, Diana, como didacta, conocedora pues de este campo, le doy e intento pues como ordenar ese campo de aprendizaje del otro, de la otra. Entonces, pero no es decir, es porque el código tiene el título, no. O sea, yo por qué ordeno de esta manera el contenido, ¿sí? Esa conexión es lógica, es fáctica, mi contenido tiene niveles, esos niveles son independientes o se requiere ver primero esto para poder luego entender esto, este contenido está en un contexto más amplio, ¿cierto? ¿Qué podría resultar lo más difícil para el estudiante, pues para apropiarse de ese contenido? Y aunque no pueda comprenderlo todo, ¿qué es lo mínimo de lo que debe apropiarse y que debe permanecer en él o en ella como un contenido espiritual vivo y efectivo? Entonces, miren que la estructura no es solo A, B, C y D, sino que yo debo ser capaz de responder por el orden que le doy a un contenido, por preguntarme por los contextos de ese contenido en términos de estructura, por la dificultad que supone este contenido y por lo mínimo que se debe mantener. Y ya, miren que yo les mencionaba que parte de la propuesta de Klafki iba a criticar esta perspectiva de una didáctica instrumental. Muchas de las didácticas omiten las cuatro preguntas anteriores y se concentran en esta quinta, ¿sí? Y en el caso de Klafki, solo se puede llegar a la quinta si uno pasa por las cuatro anteriores. Entonces, ya en la parte de asequibilidad del contenido, o sea, cómo hago asequible ese contenido formativo a un grupo concreto de educandos de diferentes niveles, ya sí me pregunto, bueno, dicho todo lo anterior, la estructura, yo ya sé lo fundamental, la importancia para el presente, para el futuro, soy capaz de explicar la estructura de mi contenido, entonces, ¿cuáles creo yo que son las situaciones, modelos, uno diría estrategias, mecanismos que me ayuden a mí a ordenar ese contenido y a que el estudiante o la estudiante se ejerciten en esa apropiación del contenido, ¿cierto? Entonces, como pueden observar, es un ejercicio exigente que demanda
del diseñador didáctico o del didacta o del analista didáctico una solvencia en esa relación con los contenidos, pero no es suficiente. Tiene que hacer un ejercicio minucioso de revisión de con quiénes está trabajando, ¿sí? En la relación pues de enseñanza, ¿cierto? ¿Quiénes son sus educandos? ¿Cuáles son los contextos de aplicación potencial de ese saber? Esto es Klafki, digámoslo así, de forma genérica. Entonces, vamos a ir pues como, yo sé que no tenemos tanto tiempo, pero voy a apresurarme. Vamos ya a volver un poco con el ejercicio pues del contenido que llamamos del derecho, ¿cierto? Algunas frases con las que yo me he cruzado como estudiante, ya desde ese otro lugar, que dan cuenta de las percepciones que se tienen del contenido de lo que es el derecho y de su fin formativo, con las que uno se tropieza, son estas. Ustedes se podrán haber tropezado con más o quizá dirán algunas de ellas. Primera frase, si quieres ser abogado, piensa como abogado. ¿Qué me están comunicando cuando se expresa eso? Que se excluya en el razonamiento jurídico la dimensión política y moral, en muchos casos, ¿cierto? Otra frase que yo me crucé iniciando fue echa la ley, echa la trampa. O sea, ¿qué se está comunicando ahí? ¿Qué visión de mundo, cierto? Que la ley no es justa, la ley no se preocupa del bien, sino que se ocupa efectivamente, pues como de triquiñuelas, ¿cierto? Dura es la ley, pero es la ley, o sea, la ley como un absoluto, como una esencia, eso es lo que está ahí detrás. Hay otras frases como el derecho tiene un compromiso con la transformación social, otra visión de mundo, ¿cierto? Y hay otras, y es que pues quienes se ocupan del derecho, lo que hacemos es buscar activamente la justicia a través y dentro de los amplios límites del derecho. Entonces, miren que 5 visiones, 5 relaciones con el contenido que hay en el derecho que potencialmente se pueden transformar en el contenido de la enseñanza, pero que no tendrían un potencial formativo todas, salvo, digámoslo así, la 4 y la 5, porque las otras 3 lo que hacen es perpetuar falsas formas de conciencia, o sea, formas de dominación. Entonces, uno tendría que preguntarse cuando está pensando en una clase y está pensando pues en sus estrategias, ¿por qué usa frases como esta, cierto? ¿O qué sentido tendría usar este tipo de frases en el aula? Incluso se pueden usar para hacer una crítica a ciertas visiones instrumentales del derecho. ¿Cierto? Esto siempre se me devuelve a la primera y ya estamos en la quinta. Entonces, ¿cómo, perdón? Bueno, haciendo pues como una reconstrucción somera, pues sin ánimo de ser aquí un ejercicio pues exhaustivo, hice pues como un rastreo en algunos autores y autoras sobre visiones del derecho e implicaciones para su enseñanza. Y haciendo pues como ponderaciones desde la perspectiva de Klafki. O sea, muchos de ustedes la conocen, quizá fueron formados en esta perspectiva. Nosotros tenemos visiones del derecho que son formalistas, positivistas u ortodoxas, ¿sí? En estas visiones, que ustedes pues saben muy bien que surgieron, bueno, se consolidaron sobre todo en el siglo XIX, en la escuela pues de la exégesis francesa o en Alemania con la jurisprudencia de conceptos o en Inglaterra con la jurisprudencia analítica, para que hay una visión del derecho. O sea, Klafki, si un profesor dice, yo enseño desde aquí, entonces uno diría desde Klafki, bueno, ¿cuál es su concepción de lo fundamental del derecho? Mi concepción de derecho es que es un conjunto de normas generales o particulares que producen una serie de órganos para tal efecto. Es una concepción puramente normativa del derecho, de los órganos del Estado y también de los sujetos de la actuación dentro de los procesos normativos. Aquí, eso tiene un montón de implicaciones, sobre todo al momento de pensar ese cómo, o sea, la asequibilidad del contenido y la estructura del contenido. Una perspectiva formalista generaría una estructura donde el contenido del derecho sería exactamente el contenido de los códigos, de las leyes o de los comentarios, y la asequibilidad estaría sobre todo centrada en la primacía de la ley como fuente del derecho, lo que inhibe la interpretación judicial y también en la consolidación de una actitud avalorativa frente a la misma normativa, ¿cierto? Y si uno se pregunta por las dimensiones 2 y 3, o sea, la importancia para el presente y la importancia para el futuro de este contenido y esos contextos donde se espera que se despliegue,
pues estamos siguiendo el análisis de Klafki a ciertas visiones del derecho. Entonces, él y la estudiante, o sea, como metas formativas, lo que se espera es que entiendan o apropien la supremacía de la autoridad normativa. Eso es lo que se espera que aprendan. Y profesores y profesoras son abogados o profesionales del derecho que ocasionalmente se dedican a la docencia, ¿cierto? Y lo que comunican es una descripción de su praxis sin que yo haya sido sometido a este análisis, pues potencialmente crítico de los contenidos o del contenido que se intenta comunicar del derecho, ¿cierto? Esa sería pues como una visión y uno tendría que hacerse un montón de preguntas, pues como frente al sentido, a los efectos formativos que tendría educar a estudiantes solamente en una obediencia a la norma jurídica como deber moral, ¿cierto? Porque eso excluiría en gran medida la discusión crítica, incluso la investigación empírica de, pues, como ejes para poder trabajar contenidos en la enseñanza, pues, del derecho, ¿cierto? Y se excluirían estrategias como la resolución de casos o el análisis crítico de textos. Nos quedaríamos pues como con evaluaciones centradas en el libro cerrado para saber cuánto recordamos de los códigos, leyes y comentarios. Tenemos otras visiones del derecho como son la crítico-realista, muchos en algún tránsito, sobre todo a mediados del siglo pasado, esto fue muy fuerte porque pues fue una revuelta contra el formalismo y aquí aparecen pues sobre todo una línea que son los estudios críticos del derecho, que ustedes pues saben que sobre todo en Estados Unidos se ha consolidado esta línea. Aquí hay todo un giro, entonces un Klafki, bueno, eso fundamental, ¿qué sería el derecho acá? Se entendería pues como el derecho estaría o se recuperaría la dimensión histórica y social del derecho, se aceptaría su condición interdisciplinaria, su indeterminación, su carácter ideológico y efectivamente pues su ambivalencia. Entonces, esa idea de que el análisis del derecho es autónomo entraría pues aquí en tensión, justamente a partir de esa dimensión histórica y social y también pues la dimensión política del derecho, se le daría un lugar a la subjetividad pues, del razonamiento jurídico, su carácter ideológico y efectivamente pues el derecho aparecería como ambivalente porque por un lado conserva el statu quo y por otro lado se asume como un instrumento de transformación, se mueve pues como entre dos aguas, ¿cierto? Todavía no logra como un potencial, digámoslo así, liberador o transformador a un potencial muy amplio, aunque hay toda una serie de transformaciones. Aquí lo que parece interesante, siguiendo el análisis de Clapis, es que cuando uno empieza a pensar ese cómo se enseñaría este derecho leído en esa dimensión histórica, social, ese carácter ideológico y esa condición ambivalente, eh, en los autores y autores que rastreé, encontré que las facultades de derecho aparecerían como el primer escenario a transformar, sí, porque en él habría, en las facultades habría una serie de jerarquías ilegítimas, donde lo que hay es la producción de una serie de abogados corporativos que empiezan a nutrir pues como la rueda empresarial del derecho a nivel pues mundial, ¿cierto? Entonces, justamente sobre esas jerarquías invisibles habría que hacer todo un trabajo y todo un ejercicio de transformación del currículo, de los mismos planes de estudio, porque curiosamente aquí en esta perspectiva crítico-realista entra en tensión la visión de que hay un núcleo duro del derecho y un núcleo blando, ¿cierto? Que lo que está poniendo en evidencia es un divorcio entre el razonamiento jurídico y el razonamiento político-moral. Entonces, aquí empieza pues como, o sea, en esta perspectiva crítico-realista, hacerse toda esa transformación y lo que se plantea es que en todos los cursos, o sea, no se abandona la dogmática jurídica, sino que en todos los cursos debe aparecer esa dimensión filosófica, social e histórica que tiene el derecho, ¿sí? Pues como vinculado al razonamiento jurídico. Entonces, en la metodología habría que incorporar estos elementos de análisis filosófico, social e histórico del mismo derecho como parte de las rutas de trabajo que nos permitirían tener una relación distinta con los códigos, con las leyes y con los comentarios y entender que el derecho organiza pues, cierta dimensión de la vida. ¿Sí? Entonces se espera, pues si ya respondemos a las preguntas 2 y 3, se esperaría que quien sea un jurista tenga un compromiso social de transformar esas jerarquías
injustificadas e invisibles que organizan el mundo, ¿cierto? Y hay otra visión, pues digamos que esas son las tres grandes, pero pues puede haber muchas más, y es el derecho concebido desde una perspectiva argumentativa y democrática, ¿sí? Autoras como Amy Goodman, bueno, el mismo Rawls, John Dewey también he citado en algunos autores y autoras. Aquí entonces, con Clarke, ¿cómo se entiende el contenido? Eso que llamamos derecho. Entonces, el derecho es entendido como argumentación, es decir, como un campo donde los problemas se resuelven con razones, los problemas que llamamos problemas jurídicos, donde se combina un razonamiento de carácter formal, pues que yo hago pues una aplicación en casos fáciles, una aplicación pura y simple del derecho como argumentación lógica. Se combina pues lo material, sobre todo para esos casos difíciles, donde yo ya pues no me basta con con esta argumentación lógica, sino que tengo que preguntarme por en qué debo creer, qué debo hacer, debo dar buenas razones. Y esta argumentación dialéctica, donde yo ya pues asumo que hay dos o más sujetos que se encuentran, que no llegan a un consenso, y entonces aquí aparecen esos casos difíciles donde debo apelar pues a principios que a su vez dan cuenta de la discrecionalidad de quien toma las decisiones jurídicas, donde debo ponderar, usar criterios morales y finalmente pues los casos que son pues trágicos, que efectivamente nunca dejarían a nadie incólume. Entonces, esa visión argumentativa y democrática, pues además de todas estas formas de dar buenas razones y de tomar buenas decisiones, parten de que el derecho se entiende como un conjunto de normas donde hay reglas, o sea, con principios en sentido amplio, o sea, con directrices programáticas y principios en sentido estricto. Entonces, se puede apelar a principios, pero entendidos de esa manera. Aquí, como observamos, o sea, ya cambia mucho el contenido, digamos que se muestra la densidad del contenido jurídico. Yo creo que esta perspectiva coincide mucho con con la dimensión o la perspectiva crítica que está exponiendo Klafki, que uno debería tener presente cuando está pensando en una situación de enseñanza. Y ya en la parte de la metodología, eso se va pues como a desplegar con mayor detalle, claro, porque aquí yo ya tengo que, cuando me estoy pensando ese cómo integrar diversas esferas de la razón práctica, o sea, es entender que la razón jurídica no es instrumental, sino práctica, que es una de las cosas que Klafki le interesa mucho cuando hace el cambio de la didáctica crítica como crítica a una perspectiva instrumental de la enseñanza. Entonces aquí yo pongo en juego el derecho, la moral, la política. También pues se plantea que en esta perspectiva se defiende que lo que oriente los procesos de formación sea una idea de corrección, o sea, de pretensión de justicia. Yo no solo estoy aplicando la ley porque es la ley, donde debo ser capaz de aprender herramientas para poder justificar racionalmente mis decisiones, porque A y no B, porque B y no C, o porque un punto medio entre estas dos, cómo yo puedo justificar eso sin apelar a esencias, sin cerrar la discusión cuando yo apelo a ciertos principios. Por eso, en todo el ejercicio metódico de esta perspectiva, eh, hay que buscar o hay que pues como familiarizar a los y las estudiantes con eso que llamamos criterios objetivos que le dan un carácter racional a mi justificación, ¿sí? Y pues eso implica que yo tenga que aceptar unos principios, ¿sí? Unos principios o criterios como mínimos, como son principios de universalidad, principios de coherencia, de integridad, que son los que justifican mi decisión de forma racional. Y pues eso me conduce a que el derecho, pues en todo el ejercicio y en todos los cómo, deba ser presentado no como algo que solo permita obtener logros sociales, sino que me permite también incorporar unos modos de acción, que esos serían pues como los valores, ¿no? Y pues hay un fuerte entrenamiento, por así decirlo, en deliberación desde una perspectiva de un pluralismo crítico y donde las ideas puedan ser sometidas a la atención de la argumentación. En esta visión, si ya nos vamos con el análisis kafkiano a esas dimensiones 2 y 3 del análisis didáctico, entonces hay una idea de pues, estudiante o de educando donde se busca que este o esta
ejercite su autonomía personal, o sea, porque tiene que ser capaz de reconocer qué es dar una buena razón frente a algo y qué no, y por qué es una buena razón. Que todos y todas las personas requieren buenas razones, ¿sí?, para las decisiones, así sean, sobre todo para las controversiales, y que pues debo intentar persuadir no por la vía de la coacción. Entonces, para ello, yo requiero pues como entrenarme, y en los autores que encontré decían desde niños, o sea, nosotros en filosofía tenemos un programa que se llama Filosofía para Niños, justamente, que ofrece formación ética y política a los niños y niñas para que podamos entender qué es un proceso democrático, ¿sí?, donde hay responsabilidad, tolerancia, disposición al otro o a la otra, y que se requiere pues como cierta imparcialidad, que no se entiende como neutralidad, un vínculo con el otro y también un ejercicio independiente pues del pensamiento, ¿cierto? Entonces, es interesante también entender que en esta perspectiva de formación, la democracia es la que termina pues como poniendo unos límites a la misma acción educativa, y hay una visión de pues los abogados, abogadas, los jueces y las juezas que resultan de este proceso de formación, y es que nos veamos como custodios de procedimientos democráticos, de derechos fundamentales y de una práctica social del derecho. Entonces yo creería que si uno, pues ya esto mismo lo ha desarrollado, o se ha desarrollado en el ejercicio de la enseñanza del derecho, y creo yo, como les mencionaba, que hay una identidad bastante clara con Klafki, ¿cierto? Pues como para poder incorporar, o lo que supondría incorporar, una perspectiva crítica en la enseñanza del derecho. Y todo esto, o sea, esta visión crítica, que sería pues como en esta línea que hemos visto, democrática, argumentativa, vinculada con este análisis que nos plantea Klafki, finalmente lo que permitiría en un proceso de enseñanza es que nosotros y nosotras como didactas y los estudiantes, las estudiantes, pudiésemos revisar en conjunto las falsas formas de conciencia que nos oprimen. Eso es lo que a ciencia cierta busca una perspectiva crítica en educación, bueno, y en sentido muy puntual, que pues es lo que nos convoca el día de hoy en el campo de la didáctica. Y ya con esto terminamos pues como con esta breve presentación para que conversemos. Perfecto, profe Diana, muchísimas gracias. Excelente como la presentación y estos elementos que nos propone allí para pensar la didáctica. Hay, profe Diana, una pregunta en el chat de Juan Guillermo. La voy a leer y Juan Guillermo nos dirá si quiere ampliar en algo como lo que tenía en mente. La pregunta que él trae es, ¿y cómo se garantizaría que cada estudiante se apropie de cada nivel? Entonces, Juan Guillermo, si allí quisiera comentar algo adicional frente a lo que plantea en el chat. Sí. Ah, no lo veo, no veo a Juan Guillermo en sala. Parece que... Sí, sí, está en sala. Ahí activó el micrófono. Hola, Juan Guillermo. Pero no le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahí le claro. escuchamos. ¿Me escuchan? Ahí sí, Sí, sí se la escucha, profe. Sí, a lo que pasa, muy interesante la conversación, lo que pasa es que a mí se me preocupa es en la medida en que las apropiaciones lleguen directamente a los que necesitamos, que son los estudiantes. Viéndolo desde el punto de vista de lo que son ahora, eh, ellos no tienen como formación o no les interesa en la parte argumentativa, ellos no son críticos frente a ciertos eventos. Entonces, sí me preocupan como esas escalas, esas preguntas, en la medida en que se puedan solucionar, interesantísimo, pero sí me cuestiona mucho es cómo podemos llegar a ir escalando en cada una de esas preguntas. Profesor, claro, uno no es crítico porque no se ha entrenado críticamente, ¿cierto? Entonces sería muy difícil poder exigir a un grupo de estudiantes que tengan unas condiciones cuando en gran medida
parte de las situaciones de enseñanza en las que hemos estado instalados tienen unas perspectivas instrumentales, ¿cierto? Casi todas. Porque, bueno, yo tengo como varias hipótesis de por qué son hipótesis. La primera es que uno situarse como didacta en una perspectiva crítica es demasiado demandante para uno, porque le toca revisar la relación, en primer lugar, la relación con el saber que ha tejido, ¿sí? Cómo se ha hecho a sí mismo a través también del despliegue de ese saber vinculado a una profesión. Entonces eso, pues lo primero que hace es como desubicarlo a uno existencialmente. Lo segundo también es tener que preocuparse por esos contextos de presente y de futuro donde se supone que se despliegan esos saberes, ¿cierto? Y esa profesionalidad de los futuros abogados, en este caso puntual, pero pues también de los maestros. Entonces hay que preguntarse por quiénes tengo enfrente, más allá de tener un nombre, un código. Entonces eso transforma en gran medida la relación que uno puede sostener también con los otros a través de ese saber. Entonces, lo que creo, pues, o lo que nos plantea Klafki es que nosotros como didactas, diagnosticado en parte, o ya sea con asuntos de orden empírico o de otra manera, otras estrategias, para saber a quiénes tenemos enfrente, tiene que empezar a elegir mediaciones para poder hacer posible eso que tiene en mente en términos de metas de formación. Entonces, las habilidades de argumentación hay que entrenarlas, ¿sí? Tal como, como lo señalaba en el cuadro, y hay diferentes estrategias que se emplean para ello. No son perfectas ninguna. Yo creo que en derecho se usa una muy interesante, y no solo en derecho, sino en muchos campos de saber, que es la resolución de casos, ¿cierto? O el aprendizaje basado en preguntas. Esa es una de las vías. En la próxima charla vamos a revisar algunas de estas metódicas, mirando sus pros y sus contras y lo que exigiría también para los estudiantes y para uno como profesor. Entonces, ese tipo de metódicas que tengan como eje la formación en la deliberación, en principio deberían ser el paquete que nos ayude a nosotros a ordenar o a estructurar la asequibilidad de nuestro contenido, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en filosofía usamos muchísimo una figura que son las relatorías, las contrarrelatorías. Claro, a veces las aulas de derecho son mucho más numerosas y no se prestan pues como para ese trabajo tan detallado, pero en nuestro caso, que nos interesa mucho no solo la retórica, sino también la argumentación, el saber qué está entendiendo el otro de lo que está leyendo la otra, y ponerle un lector amigo y un lector enemigo, pues así, por así decirlo, le tiene que ayudar a él a tener, o a ella, a revisar lo que está afirmando sobre algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque figuras como la relatoría le ayudan a uno a tener que explicar lo que lee, cómo está entendiendo lo que lee, por qué lo que lee puede ser distinto o análogo a lo que los otros están leyendo. Y cuando se me piden aclaraciones, pues yo tengo que ser capaz de darlas mínimamente, ¿cierto? O también de identificar, y un potencial que tienen las relatorías son eso, o sea, ¿qué no logré yo explicar y por qué no logré explicarlo? Entonces, claro, el trabajo se torna mucho más denso, o sea, quizá uno también tiene que revisar como docente las metas de formación, el alcance de estas, la amplitud de los contenidos, porque, pues, como les mostraba en la imagen de algunas formas de organizar los contenidos en derecho, muchas siguen la estructura de los códigos, y los códigos pueden ser muy grandes, ¿cierto? Entonces, en esa vía se exigiría también, pues, como esa revisión de esas mediaciones, ¿sí? Y que yo no aprendo a argumentar, sino argumentando. Entonces, habría que revisar cosas que nosotros tenemos que conocer. Bueno, cómo se construye un argumento, cuáles son, pues, como los errores en la argumentación, cuando se usan falacias, ese tipo de cosas, pues, o ese tipo de figuras, perdón, de cosas o de figuras que son necesarias con, pues, el principio de no contradicción, el tercero excluido, muchos de los elementos de la lógica presentes en la conversación, que ayudan finalmente a dar buenas razones. Bueno, y empezar por ahí, ¿qué significa dar buenas razones? Entonces, yo creo que parte del llamado de esta perspectiva tercera de la argumentación, pero sobre todo de esa perspectiva crítica que plantea Klafki, va en la vía de que tenemos que preguntarnos por esos
cómo que nos ayudan a afinar esas formas de pues argumentación o de razonamiento donde se intenta explicar algo a alguien del mejor modo posible, pero sobre todo pensando que va a ser fructífero en su existencia en el presente y en el futuro. Nadie nos puede garantizar, ni uno mismo, pues puede garantizar que ha apropiado todos los niveles de un contenido. Por eso, Klafki hace una pregunta, pues dentro de las preguntas de la estructura, y es, bueno, ¿qué es lo mínimo? O sea, lo mínimo no lo poquito, no es poquitico, sino, venga, lo esencial de todo esto. Porque pueda que yo no capture los rasgos de las partes del todo, pero sí pueda tener esa visión general, ¿cierto? Entonces esa es pues como parte del llamado que Klafki nos hace, nos dice, listo, no podemos recordarlo todo ni apropiarlo todo porque somos máquinas discretas, pues somos seres discretos, máquinas no somos seres discretos, con una cantidad discreta de almacenamiento de información, pero con una sinapsis muy potente. Entonces, en esa vía de que es lo mínimo, o sea, lo esencial que esperaría yo que en ese proceso sináptico se quede almacenado para que pueda hacer este otro razonamiento, pueda hacer esta otra potencial extrapolación. Por eso Klafki hace la pregunta, por el contexto de futuro donde sea posible que ese contenido se pueda desplegar, ¿cierto? O sea, donde yo le estoy explicando al otro o dándole una razón de por qué se requiere esto para luego poder pensar esto otro. ¿Sí? Entonces, ya es en el ejercicio de las situaciones o de los cómo, cuando tengamos que desplegar el razonamiento y dar buenas razones, donde podríamos poner en evidencia cómo se ha dado esa apropiación de eso mínimo que se requería para poder razonar. Profesor, no sé si con eso resolví o enredé. Miremos, Juan Guillermo, si tendría alguna anotación adicional con respecto a lo que nos plantea la profe Diana. Sí, no, es claro que todavía sigue como el pensarse uno cómo poder garantizar esas cosas. Yo lo pensaría de una manera como un poquito más mecánica, es cómo poder garantizar que esas herramientas mínimas que nosotros les estamos dando, el estudiante las pueda utilizar y en la medida en que vaya utilizando esas herramientas, puede ir, digamos, avanzando en uso de herramientas un poco más sofisticadas. Es un cuento bien particular porque no solamente en derecho tendríamos ese problema de la didáctica, en todas las ramas de la ciencia como tal, encontramos eso. Y lo otro que me preocupa también es la labor docente, en donde muchos quizá tienen el conocimiento, tienen las formas, pero no tienen como la capacidad, digámoslo así, para poder llegarle al estudiante, digo, enamorar al estudiante de algo que a uno le enamora. Entonces, llegar a que él sienta lo mismo que uno está sintiendo. Pienso que ahí donde estamos fallando bastante. Por eso la pregunta de Klafki, por lo fundamental, no es solo una pregunta, es una pregunta enfocada a uno mismo. No sé si recuerda que se lo planteé, como dar cuenta de la relación que yo he tejido con ese saber. No Klafki, sino otro autor de apellido Roth, que va muy en la línea de él, en un texto que se llama el buen arte de la preparación de la clase, señala que pues lo primero que uno como profesor o profesora debe tener es una relación espiritual con el saber que enseña. O sea, que ese saber haya producido cosas en uno, ¿cierto? Que tenga que ver con ese pathos, con ese padecimiento, con un fuego del espíritu, que no se puede finalmente didactizar. O sea, yo no puedo enseñarle al otro que siente la pasión que yo siento, pero el otro o la otra se puede ver conmovida por la relación que yo sostengo con mi saber, ¿sí? Y eso tiene que ver con el ejercicio del despliegue del pathos, de esa dimensión patética o de padecimiento que todos y todas atravesamos, pues a través de los objetos o de las producciones de la cultura, ¿sí? Pues que uno se conmueve, que su existencia se ve atravesada por eso. Y eso es algo que, claro, no lo plantea Klafki en esos términos, pues así como tal, de esa línea, pero sí autores de la misma perspectiva crítica, y es si eso no pasa por mí, pues imposible que yo espere que pase por otros, ¿sí? Es en esa vía. Y eso es de las cosas que desde una perspectiva crítica impediría que yo sea un didacta instrumental, ¿sí?
porque para mí ese saber hace parte de mi forma de vida o esa profesión. Pero eso ya es un ejercicio que cultiva cada quien, ¿cierto? Gracias, profe Diana, y a Juan Guillermo también, así como por plantear la pregunta. Eh, Miremos si hay alguien más. Feller, ¿quieres comentar algo? Que allí pusiste las manitos como de aplauso. No, que es muy complejo. Sí, la didáctica, así como tú dijiste, será y seguirá siendo algo muy complejo, porque no solamente atraviesa a ese estudiante, sino a ese profesor que quiere generar ese conocimiento. Y me llamó mucho la atención el tema de los mínimos. ¿Cuáles son esos mínimos que buscamos nosotros? Porque esos mínimos también van a depender de un tiempo, de un lugar, de un montón de cosas que a veces nosotros damos por sentado y que no nos ponemos a pensar un poquito más y que creemos que eso ya está ahí, pero no. Y por eso hay como también esas dificultades en ese proceso de enseñanza, porque yo puedo estar en una situación y el estudiante está en otra totalmente diferente. Entonces, es muy, o sea, siempre que toco el tema de la didáctica, por ejemplo, es algo que eso es inacabado y eso es, o sea, hay que tratar es de aplicarlo de la mejor manera, porque eso no va a haber una fórmula mágica para poder hacerlo. No, efectivamente, o sea, no es un asunto de orden mecánico, sino que es en ese sentido, pues un volver sobre sí, sobre lo otro y sobre los otros, siempre pues en una correlación en tensión. Perfecto, muchas gracias. Y esto es interesante porque de alguna manera a veces cuando en el equipo de acompañamiento pedagógico escuchamos a profes, un poco la pregunta es también cómo hacemos para que la clase sea amena, sea divertida, que el grupo de estudiantes no se aburra, ¿cierto? Y con esto que usted nos plantea, profe Diana, el día de hoy, es que el asunto va más allá de eso, ¿cierto? E implica pensar otras cosas. Entonces, muy interesante. Laura está levantando la mano. Bueno, muy Laura. buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Claro, Laura. Laura. Bueno, muchas de la cámara. Muchas gracias por estas conferencias, por esta propuesta. Parece muy importante pues que sigamos participando. Muchas gracias a la profesora Diana Melissa y pues felicitaciones también a la facultad. Yo voy a mencionar algo que me dejó pensando desde hace algún tiempo, cuando la misión de Sabios emitió su informe. Se iniciaron una serie de conferencias interinstitucionales. No me acuerdo quién lideraba, pero bueno, ahí está la Universidad de Antioquia, y en una de esas conferencias pues hablaban sobre los contenidos básicos, ¿cierto? De la educación en el país. Y ahora la profesora Diana Melissa comentaba que, por supuesto, después de un análisis didáctico, el didacta o también el educador en general, pues deberá establecer qué es lo básico, qué es lo fundamental. Tendrá que hacer un ejercicio de selección y exclusión de unos contenidos que se consideran básicos, por ejemplo, en un área de conocimiento. Y recuerdo que en esa conferencia de hace algún tiempo, una profesora de una universidad determinada decía, lanzaba esta expresión, incluso todavía está grabado y público, y es que los contenidos básicos no se discuten. Los contenidos básicos son los básicos. Y eso hasta hoy me deja resonando, porque de cara a lo que explicó en esta conferencia la profesora Diana Melissa, si es la selección de los contenidos básicos derivan de un análisis didáctico, no tendrían por qué estandarizarse ni ser fijos ni permanentes por siempre. Yo pensaba, si yo fuese profesora de nuevas tecnologías o como se quiera denominar, hoy para mí un contenido básico que no lo era otrora sería inteligencia artificial y su relación con la ética, por ejemplo. Y eso para mí sería básico, pues suponiendo que ya haya hecho el análisis didáctico de Klafki. Pero eso me llamó mucho la atención, porque incluso lo que uno considera básico en matemáticas, en lenguaje, en literatura, en filosofía, no tiene carácter
permanente y no es inamovible. O sea, siempre Ujú. este análisis no es de una sola vez y para todo el año, para toda la carrera, para siempre en mi, como profesora de X área del conocimiento, sino que eso permanentemente tendría que estar siendo analizado y vuelto a analizar por el didacta o el educador. Quería pues como hacer ese comentario porque a mí sí me dejó resonando mucho eso que dijo la profesora en su momento, y es que eso no está en cuestión. No sé si profesora Diana quisiera pues ampliar o corregirme en algo. No, no, Laura, y básico aquí no es chiquito, o sea, lo que pasa es que las expresiones, todo el lenguaje es ambiguo, ¿cierto? Y equívoco. O sea, básico es en la vida, incluso eso que yo denomino básico puede ser del tamaño del planeta Tierra o del cosmos mismo. Por ejemplo, la categoría cosmos ya en sí es supremamente compleja, ¿sí? Te lo menciono porque hace poco justamente estaba leyendo algo sobre la dimensión narrativa de las religiones. No tiene que ver con el derecho, no tiene que ver con la educación, pero estaba leyendo algo y entonces se señalaba que pues como lo esencial, el autor no decía lo mínimo, lo esencial para uno entender las religiones es esa dimensión narrativa, porque la dimensión narrativa, que uno cree que es solo echar el cuento, es un esfuerzo de los seres humanos por cosmizar el caos. O sea, imagínense, es decir, eso que es como lo esencial que haría alguien que se está formando en cierta exégesis teológica, es vasto. O sea, y claro, si tú te mueves a hace unos 200 años, cuando uno trabajaba la exégesis, cuando se trabajaba la exégesis bíblica, nada que ver de esta dimensión narrativa, ¿sí? Del relato religioso para poder comprender la manifestación del espíritu, ¿sí? Entonces eso mínimo básico ni es chiquito ni es permanente. Por eso, un poco a propósito de lo que preguntaba el profesor Juan Guillermo, es en esta perspectiva crítica, la relación con el saber siempre se tiene que estar revisando, porque es inestable. Lo que ocurre es que hay ciertos saberes que requieren cierta presupuesto de estabilidad para poder operar y de ciertas profesiones, entre ellas está el derecho, ¿sí? Entre ellas están también las ingenierías, pero los colegas aquí pues son compañeros en el campo del derecho que ya tienen sus especialidades, saben quizá mejor que yo que todo eso está en construcción, ¿cierto? Que lo que aceptábamos como adecuado hoy se puede modificar, que las normas no son verdades absolutas e indiscutibles, ¿sí? Entonces, es justamente a partir de ese potencial crítico, sin embargo, que hay que tomar decisiones. O sea, en todas las profesiones hay que tomar decisiones, pero en otras que más son más evidentes las decisiones que se toman y los impactos a corto plazo de esas decisiones, como lo es en derecho. Por eso es muy difícil, o bueno, es distinto el análisis didáctico que se hace acá, porque yo tengo que pensarme los casos concretos aquí y ahora, el cambio de la jurisprudencia, pues todo ese paquete para la interpretación, ¿sí? E incluso es saber que yo me puedo haber formado en una comprensión del código de esta manera y la norma se modificó por diferentes situaciones, vicios de inconstitucionalidad, bueno, ampliación pues como de los criterios de análisis, en fin, no pasa así en otros saberes que quizás sus transformaciones son un poco más lentas, un poco más engorrosas como lo es la filosofía, por ejemplo. Pues es en esa línea, por eso Klafki, o sea, nadie tiene un paquete automático para enseñar, uno debe tener una relación con el saber, es decir, no hay enseñantes universales, no hay estrategias universales de enseñanza tampoco, desde la perspectiva crítica. Mm, Muchas gracias, profesora. No, con Gracias. gusto, Laura. Gracias a Laura y a la profe Diana. Allí, Rafa dijo en el chat, Rafael Cuartas dijo que se debe retirar y agradece la organización y a la profe Diana. Ah, Con mucho gusto. bueno, Juan Guillermo planteaba allí un comentario, debe estar en constante construcción y que cada momento debe vivirse y repensarse. Y Sergio Andrés Caro levantó la mano. Adelante, Sergio.
Sergio. Yo miro. Debe activar su micrófono, Sergio, porque parece que se le hubiera caído. Sí, porque quedó solo como con el icono de video y no de audio. Parece ser que se le cayó. Hay otro mensaje en el chat. Bueno, dice Laura que si le pasamos el correo, ya enseguida lo tomamos allí. Dice Jesús David, dice sí, a mí me gustaría también que nos compartan la grabación de la charla y que se debe retirar. Entonces de una vez lo copiamos allí. Denme un momentico. Mientras tanto, profe Diana, también alguien pregunta, pero ese no lo dejó allí en el chat, sino que escribían vía WhatsApp, que si por favor le transmitíamos a usted una inquietud. Voy a mirar. Libros de filosofía para niños, por favor. Sí. Claro, yo le puedo compartir todo el material que tengo. Perfecto, profe Diana. Entonces le escribimos para... Claro, yo les comparto la carpeta. Es un programa muy interesante. Tiene pues como sus bemoles, ¿cierto? Porque está en el marco de una democracia liberal, lo planteó Matthew Littman, que es un autor estadounidense, que fue profesor de lógica en Columbia, por ejemplo, y la dificultad con la que se encontró era que sus estudiantes no sabían o no comprendían lo que implicaba un razonamiento lógico, ¿sí? Entonces terminó desarrollando un programa de filosofía para niños para enseñar lógica. Y Mm. la propuesta de filosofía para niños entra dentro del campo de lo que denominan lógica informal o lógica de las buenas razones, que también ayuda mucho a esa perspectiva argumentativa del derecho. Ujú. Por ejemplo, no es gratuito que pues en varios de los textos que consulté preparando pues esta conversación, uno de los autores que se citaba en la perspectiva argumentativa y democrática era Dewey, John Dewey, pues para algunos, y Dewey es como uno de los autores de base de filosofía para niños. Y Qué bien. uno de los textos más importantes de Dewey es justamente ese, lógica, pues el texto es de lógica, pues se llama así, lógica. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Sergio parece que se hubiera caído nuevamente. Profe Diana, una pregunta, porque ahorita creo que Juan Guillermo era el que planteaba precisamente que esta reflexión tendría lugar no solo para el derecho, sino también para otras disciplinas. Y pensaba que acá en la facultad tenemos dos programas, ¿cierto? Al menos de pregrado, que son Derecho y Ciencia Política. Igual usted mencionaba también algunos elementos con respecto a lo político, pero no sé si frente a ello tendría algún comentario también adicional y alguna referencia de pronto que nos pueda eh, dar en relación como con esta invitación a pensar este asunto de la didáctica. Yo creo que es necesario los dos programas combinados. Pues yo he de confesar que cuando empecé Derecho en 2003, yo quería estudiar ciencia política, porque a mí me gusta la filosofía política, ¿cierto? Y no existía el programa. El programa se creó creo que 2 años después, 2005, si no estoy mal. Eh, y una de las cosas que a mí me causó mucha dificultad tenía que ver con algunos cursos en derecho donde se buscaba que fuese una técnica jurídica que tomara como una norma general y la aplicara a los casos particulares, una perspectiva pues muy o de inducción o de deducción en términos de razonamiento, ¿sí? Y yo creo que lo que aporta la dimensión política o esta parte, pues, de la que en parte se ocupa, valga el uso del lenguaje y la ciencia política, es toda esa perspectiva de abducción, ¿sí? Es una perspectiva de abducción que implica inducción y deducción, pero muestra que son insuficientes para el razonamiento. Entonces yo creo que es como ese ejercicio de
Y lo que está planteando, pues en parte la perspectiva, pues la segunda perspectiva, es justamente en la dogmática poder darle esa dimensión histórica, social y filosófica que tiene la misma, los mismos cursos duros, ¿sí? O sea, habría que borrar esas distinciones, porque la filosofía no es blanda ni fácil, ni tampoco la historia, ni tampoco la sociología, pero sí, pues como la densidad para poder comprender el sentido de las normas, creo yo. Entonces, creo que es una formación que se requiere complementaria, sino que ambas tienen pues como proyecciones profesionales distintas. Pero si ustedes observan, cada vez uno encuentra más ejercicios de la ciencia política, pues muchos autores y autoras con un recurso a la normativa, pues porque en parte es uno de los insumos esenciales para la reflexión, ¿cierto? Porque la norma no se entiende como un simple producto, sino que pues intenta sintetizar gran parte de muchas de las pretensiones sociales, de las pretensiones políticas que hemos tenido los diferentes cuerpos sociales. Entonces, yo creo que es recordar como que son dos caras de la misma moneda sin las cuales la moneda no existe. Esa sería pues como mi reflexión. Ah, perfecto, profe Diana, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si para cerrar, de pronto Sergio Andrés puede ahí activar el audio, que él ahorita había levantado la mano. No sé si. Pero no podemos conversar, Le Sergio, claro, puedo con dar mi que correo. sí. Podría intentarlo nuevamente o en su defecto, no es, en su defecto, Sergio, pues podría ser escribir o si no a través del correo pasarnos como el aporte, lo que tenía para plantear y como con la profe Diana estaremos nuevamente el 24 de noviembre, o sea, de hoy en 15 días. A las 4 de la tarde, pues puede haber lugar como para que ella retome también esto que usted desea plantear. Él allí dice, la pregunta iba más por las fases de los contenidos, lo elemental, lo ejemplar y lo categorial. Era la pregunta que Ah, él... bueno, yo igual les puedo pasar también un material a propósito, pues, de un artículo que hice. Yo vuelvo a ese artículo y digo, Dios, ¿cómo escribe esto? Me sorprende, pues no es, no es egolatría, sino que a veces dice uno, uy, Dios, logré como entender algo, justamente sobre la propuesta de Klafki para la enseñanza de la filosofía. Antes de llegar al el capítulo, el artículo tiene dos partes. Antes de concentrarme propiamente en la enseñanza de la filosofía, hago un repaso muy amplio por la perspectiva de Klafki, toco estas dimensiones del contenido y las elementarias. Entonces se los puedo compartir y también hay un texto de Andrés Klaus Runge a propósito de este autor, donde también hace un análisis de las preguntas que nos propone Klafki para el análisis didáctico. Con muchísimo gusto se los comparto para que lo revisen. También si tienen más preguntas a partir de ahí. Perfecto, será profe Diana, porque inclusive ahí en el diplomado, claro que no todas las personas que están el día de hoy hacen También el parte del diplomado. diplomado, pero en el diplomado tomamos un artículo suyo también en relación con este tema y también a Andrés Klaus. Ujú, Ah, bueno. pero ese material que usted nos pueda compartir, excelente para eh, enviarlo también como a las otras personas que ya allí hemos dejado el correo. ¿Sí? Ah, perfecto. Para que nos soliciten como lo que consideren en relación con ello. Ujú. Listo, no sé si algo más o entonces vamos cerrando. Em, que solo falta un tinto bien conversado, profe Diana, dice Juan Guillermo. Claro. Qué rico. Ujú. Bueno, entonces, Marta, tú estabas con una situación, me dices, sí, voy. Yo no creo que Diana tenía. Marta sí tenía como una situación de conectividad, entonces
Bueno, pues no compartí la cámara aquí solo como un momento, profe Diana, agradecer mucho, mucho como todo este aporte, la reflexión que nos trae el día de hoy, excelente, ¿cierto? Como siempre, poner en discusión estos asuntos y reiterar entonces la invitación nuevamente para dentro de 15 días, donde vamos a trabajar el tema de las metódicas. Entonces, inclusive acá, miremos Bueno, acá, qué bueno que hayan quedado antojados, o sea, que les comuniqué mi pasión por la didáctica. sí, es, así es. Sí, entonces muchas, muchas gracias. El tema de la próxima ocasión se llama así, análisis de límites y posibilidades de algunas metódicas para la enseñanza del derecho, ¿cierto? Y por ahí si hay ocasión también, profe Diana, de pensar en algo con respecto a la ciencia política, bienvenido. Bueno, sí, sí, señora. Exacto, entonces, no, muchísimas gracias y estamos entonces en contacto, nos encontramos en 15 días. Bueno, Laura allí dice, Bueno. y pedagogía. Gracias, Laura. Cuídense mucho, que estén muy bien. Bueno, gracias. Sí, ahí Sergio agradece el Gracias. espacio, igual Hasta que sé. luego. Sí. Juan Guillermo, es en este mismo enlace para dentro de 15 días. Entonces, bienvenido. Muchísimas